tal? Muy buenas noches, amigas y amigos del Libro Club Revolución. Para nosotros es un verdadero gusto y placer estar una vez más con ustedes para llevar hasta su casa, hasta donde tú te encuentres, lectura, literatura en voz alta, para que la puedas disfrutar hoy o cuando tú quieras. Yo comenzaré por leerte un pequeño texto escrito por Eric Conde que se llama El árbol del patio. Tiene una dedicatoria para Rocío cuando era niña y un epígrafe que dice: en el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. El cuento dice así: la niña Rocío se parecía a Rocío de la mañana, y nació donde hay un río, una montaña y un caserío. En la finca también hay un viejo árbol, y detrás del árbol nace y se muere la luna. Cuando la tarde se va muriendo, la luna parece una toronja madura que va cayendo de una rama del viejo árbol, y cuando la toronja termina de caerse del gajo, la luna ya no es luna, sino una pintura de Frida Kahlo. Y en la pintura de Frida se desdibuja y se dibuja una noche sin luna, y delante de la noche sin luna está parada, en la pintura de Frida, una niña con un farol. La niña se llama Rocío Barrantes y es un domingo de junio y es el día de su cumpleaños. Pero antes de caerse la toronja del gajo, cuando todavía la niña no era una pintura de Frida, Rocío sacó el cortaplumas que le había regalado el tío Lucho en su fiesta de cumpleaños y grabó su nombre en el tronco de aquel viejo árbol, donde nacía y moría la luna cada noche, y que se parecía, aunque todavía no era, a una pintura de Frida. Y el árbol, conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Han pasado tantas lunas, y la niña Rocío, que ahora es una mujer, que mira un cuadro de Frida, ya no recuerda dónde guardó la niña que ella era, la flor que le regaló en aquel cumpleaños, el árbol del patio. Pero el árbol guarda siempre su querido nombre en el reseco corazón de su madera. Ojalá te haya gustado este pequeño cuento, que es un increíble relato lleno de simbolismos. Te dejo en compañía de mis amigas y de mi amigo, que sin duda tendrán una selección extraordinaria para ti durante esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Libro Club Revolución. Yo soy Virginia Mares y hoy quiero compartir con ustedes del autor Sergio Mota y de su libro Talla Directa un par de poemas. Espero que los disfruten. Del capítulo Descendencias y Ascensiones. 14. Cuando aún estén en primavera tus rodillas, cuando tus miembros puedan desatarse por deseos y subversión, cuando después de noches infernales tengas una madrugada, cuando percibas físicamente la prolongación y encanto del tiempo, cuando seas señor del día y de la noche, del sueño y la pesadilla, cuando tengas la semilla del viejo Adán, cuando la columna vertebral sea tu cordillera, cuando aún seamos la imagen móvil de la eternidad. Cito a Platón, o a Einstein, o el río que soñó Heráclito. Adelante, el tiempo pasa tan veloz como el sueño. Cuidado, de nada sirve el grito de Goethe antes de perderse para siempre. Tiempo, detente, eres tan hermoso. Del capítulo Instantes. El hombre no es nada más que la mitad de sí mismo. La otra mitad es su expresión. Emerson. 4. Desde muy lejos llega una mano a juntarse con la nuestra. Tiene un lenguaje, representación de los sentidos y deriva de otros vientos, y avisa que en otros lados hay vida
muerte y amor. ¿Para qué viene? Tal vez a llenar discreta, sutilmente un vacío. Este finalmente no es nuestro, de nadie, aunque hay veces que se siente que el vacío es uno mismo. 5. Otra mano recorre cordilleras, se disminuye en las colinas, desciende a los valles, se detiene en profundidades de bocas abiertas de verano. Las superficies se transforman, la mano se separa en movimiento y distancia. La mano lo persigue, no lo alcanza. La separación acumula vacíos que se desesperan. Otra vez, finalmente el movimiento se transforma en superficies, cordilleras, colinas, valles, bocas. Los poros reciben a los dedos hacen un puño que desaparece al abrirse la mano. Superficies, movimiento, mano, son la misma cosa. Y por último, pero no menos importante, del capítulo Percepciones. El espacio no se puede imaginar. ¿Referimos al espacio por el no espacio? No. ¿Quiere esto decir que lo contrario del espacio es el misterio? Tampoco. ¿Nos conformamos con pensar que detrás del horizonte está el cielo? No. Parece que la manzana de Newton fue la primera respuesta. Después, mucho después, Einstein, cuando jugaba con dibujos en donde de un violín salía un minotauro en miniatura, concluyó que el espacio es una función de las masas y está creado por ellas como el sonido por el instrumento. Sergio Mota. Espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima. Y continuamos en una noche más del Libroclub Revolución. Soy Carlos Mota y me da mucho gusto saludarte una vez más. En esta ocasión leeré un extracto del cuento El que susurra en la oscuridad de H.P. Lovecraft. Sin más. En resumidas cuentas, tengo pruebas fidedignas de que unos seres monstruosos viven realmente en los bosques de las altas cumbres por las que no transita nadie. No he visto a ninguno de esos seres flotando en las aguas de los ríos, como se ha dicho, pero he visto seres semejantes en circunstancias que casi no me atrevo a repetir. He visto huellas, últimamente las he visto tan cerca de mi casa. Vivo en la vieja casa de los Ackley, al sur de Townshend Village, en las estribaciones de Dark Mountain, que no me atrevo siquiera a decírselo, y he alcanzado a oír voces en determinados lugares de los bosques que ni siquiera osaría describir sobre el papel. En cierto lugar, oí las voces con tal claridad que me llevé un fonógrafo junto con un dictáfono y un cilindro de cera para grabar. Ya veré la forma de arreglármelas para que pueda oír usted la grabación que conseguí. Se la hice escuchar a algunos de los ancianos que habitan por estos contornos, y una de las voces les impresionó tanto que parecían no salir de su estupor debido a su semejanza con cierta voz, esa susurrante voz que se oye en los bosques y que Davenport menciona en su libro, de la que sus abuelas les habían hablado, al tiempo que trataban de imitarla. Sé lo que la mayoría de la gente piensa de un hombre que dice oír voces, pero antes de extraer conclusiones, le pediría que escuchara la grabación y que preguntase a los ancianos del lugar lo que piensan al respecto. Si usted halla una explicación racional, tanto mejor, pero, sin duda, debe haber algo detrás de todo ello, pues, como usted bien sabe, ex nihilo nihil fit. Lo que me impulsa a escribirle no es el deseo de entablar una polémica, sino proporcionarle una información que creo que un hombre de sus inquietudes encontrará del mayor interés.
Esto se lo digo en privado. En público estoy de su lado, pues ciertas cosas me han demostrado que no conviene que la gente sepa demasiado de este asunto. Mis estudios son absolutamente a título particular, y no pienso decir nada que atraiga la atención de la gente y les induzca a visitar los lugares que he explorado. Es cierto, terriblemente cierto, que en aquellos parajes hay criaturas no humanas que no cesan de observarnos, que cuentan con espías entre nosotros, con vistas a recabar información. Gran parte de mi información proviene de un pobre desgraciado que, si estaba en su sano juicio, y a mi parecer lo estaba, era uno de esos espías. Aquel hombre acabó suicidándose, pero tengo fundadas razones para creer que hay otros. Los seres proceden de otro planeta y pueden vivir en el espacio interestelar y volar en él gracias a unas toscas y potentes alas resistentes al éter, pero que resultan demasiado ingobernables para pensar en utilizarlas cuando están en la Tierra. Le hablaré de ello más adelante, si es que no me toma por loco. Vienen aquí para extraer metales de unas minas que hay en las entrañas de los montes, y creo que sé de dónde vienen. No nos harán ningún daño si les dejamos en paz, pero nadie puede predecir lo que ocurriría si les importunáramos. Desde luego, a un buen ejército no le costará nada arrastrar su colonia minera. Eso es justo lo que ellos temen. Pero si llegara a suceder, otros vendrían del exterior, en número incalculable. No les sería difícil conquistar la tierra, pero hasta el momento no lo han intentado porque no tienen ninguna necesidad de hacerlo. Prefieren dejar las cosas como están y evitarse complicaciones. Según tengo entendido, quieren desembarazarse de mí, porque sé demasiadas cosas acerca de ellos. En los bosques de Round Hill, al este de aquí, he encontrado una gran piedra negra con jeroglíficos indescifrables y a medio borrar. Pues bien, una vez que me la llevé a casa todo cambió radicalmente. Si creen que sé demasiado, me matarán o me llevarán consigo al planeta de donde proceden. De cuando en cuando les gusta llevarse hombres preparados para estar al corriente de cómo marchan las cosas en el mundo de los humanos. Y bien amigos, esto ha sido todo. Por favor, continúen con las lecturas que tenemos preparados para ustedes. Hasta la próxima emisión del Libro Club Revolución. Buenas noches amigos, bienvenidos a una sesión más del Libro Club Revolución. En esta ocasión vamos a leer Alicia en el País de las Maravillas, un clásico de Lewis Carroll. En la madriguera del conejo. Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin qué hacer en la ribera de un río. Una o dos veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella, pero el libro no tenía ni dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene ni dibujos ni diálogos?, pensaba. Así que estaba meditando, lo mejor que podía, pues el calor de aquel día le hacía sentirse muy somnolienta y atontada. En sí, el placer de ensartar una guirnalda de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar las flores, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable. Tampoco le pareció tan fuera de lugar cuando oyó el conejo decía para sí: ¡Oh cielos, qué tarde voy a llegar! Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizás debía de haberle extrañado, pero en ese momento le pareció de lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj del bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso, Alicia se puso de pie de un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco, mucho menos uno con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. Así que, ardiendo de curiosidad, corrió tras él por todo el campo y lo alcanzó justo a tiempo para verlo escabullirse por un gran agujero que se abría al pie de un seto. Poco después, también Alicia desaparecería por el agujero sin detenerse a pensar cómo se las arreglaría para luego salir. Por un techo, la madriguera era recta como un túnel, pero de pronto se torcía hacia abajo,
tan de pronto que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerte antes de caer por lo que parecía ser un pozo muy profundo. O bien, el pozo era muy profundo o ella iba cayendo muy despacio, pues tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y preguntarse qué pasaría a continuación. Primero, probó mirar hacia abajo para saber dónde caería, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Miró entonces las paredes del pozo y notó que estaban recubiertas de alacenas y repisas. Aquí y allá también vio mapas y cuadros colgados de clavijas. En el trayecto alcanzó a coger una de la repisa en un frasco con etiqueta que decía mermelada de naranja. Pero qué decepción, el frasco estaba vacío. Alicia no quiso dejar caer el frasco por temor a matar a alguien abajo, de modo que se las arregló para colocarlo en otra de las repisas que pasó junto a ella en su caída. Bueno, pensó Alicia, después de una caída como esta, no será nada rodar en una casa de escaleras abajo. Dirán que soy muy valiente. No me quejaría ni aunque cayese del tejado, lo cual probablemente era cierto. Cayó y cayó y cayó. ¿Es que nunca terminará de caer? Me pregunto cuántos kilómetros habré caído ya, dijo en voz alta. Debo de estar muy cerca ya del centro de la Tierra. Veamos, creo que eso es como a 6,000 kilómetros hacia abajo, porque verá usted, en la escuela Alicia había aprendido varias cosas de ese tiempo, y aunque en aquel momento no era ideal para hacer gala de sus conocimientos, dado que no había quien le escuchara, era sin duda una buena oportunidad para practicar. Sí, esa es más o menos la distancia correcta, pero ¿cuáles serán la latitud y la longitud? Alicia no tenía idea de que la latitud ni tampoco de la longitud, pero aquellas le parecieron palabras muy elocuentes para la ocasión. Alicia no tardó en reanudar sus reflexiones. Me pregunto si iré a atravesar la tierra. Qué gracioso sería aparecer entre la gente que camina cabeza abajo. Se llaman antipaticas, creo. En ese momento se alegró que nadie estuviese ahí para escucharla, pues no sintió que aquella fuese la palabra correcta. Pero, ¿saben? Tendré que preguntarle a los habitantes por el nombre de su país. Disculpe, señora, ¿esto es Nueva Zelanda o Australia? Mientras hablaba, intentó hacer una reverencia. Imagínese usted, una reverencia mientras se cae al vacío. ¿Usted cree que podría hacerlo? Pensará que soy una niña ignorante por preguntarle algo así. No, será mejor no preguntar. Quizá lo vea escrito en alguna parte. Supongo que Dina me extrañará mucho esta noche. Dina era su gato. Espero se acuerden de darle su platito de leche a la hora del té. Ay, Dina querida, ojalá estuvieras conmigo aquí abajo. Temo que no hay ratones en el vacío. Aunque podrías atrapar un murciélago, y esos, ¿sabes? Se parecen mucho a los ratones. ¿Los gatos comen murciélagos? Y aquí Alicia comenzó a adormilarse y siguió preguntándose como entre sueños. ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces también comen los gatos murciélagos, porque verá usted, como Alicia no podía responder ninguna de las dos preguntas, al mismo daba como formularse. Alicia sintió que acababa por dormirse del todo y comenzó a soñar que caminaba con Dina de la mano, mientras le decía con mucha seriedad: Veamos, Dina, dime la verdad, ¿alguna vez te has comido un murciélago? Cuando de pronto, ¡pum, pum, pum!, aterrizó sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no se había lastimado ni un pelo. Enseguida se incorporó de un salto, miró hacia arriba y todo estaba tan oscuro. Frente a ella se extendía otro largo corredor por donde vio avanzar con rapidez al conejo blanco. No había un instante que perder. Alicia fue como el viento y llegó justo a tiempo para oír que el conejo blanco decía, dando la vuelta en una esquina: ¡Ay, por mis orejas y mis bigotes! ¡Qué tarde se está haciendo! Alicia estaba cerca del conejo cuando éste torció la esquina, pero ya no podía verlo.
Ahora estaba en un salón largo y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas por todo el salón, mas estaban todas cerradas. Luego de que Alicia hubo dando vueltas por un lado y para el otro, intentando abrir cada una de las puertas, caminó cabizbaja hasta el centro del salón, preguntándose cómo iba a salir de ahí. De pronto se topó con una mesita de 3 patas hecha de cristal sólido. Sobre la mesa no había nada más que una pequeña llave dorada. Lo primero que pensó Alicia fue que quizás esa llavecita correspondía a alguna de las puertas del salón, pero ¡ay! O bien las cerraduras eran demasiado grandes o las llaves eran demasiado pequeñas, pues como quiera que fuera, no consiguió abrir ninguna. Sin embargo, en un segundo intento, Alicia descubrió una cortina que no había notado antes, y tras ella una puerta pequeña de unos 40 centímetros de altura. Probó abrirla con gran satisfacción, descubrió que la llavecita encajaba perfectamente. Alicia abrió la puerta y vio que ésta conducía a un estrecho pasillo, no mucho mayor que la guiarda de una rata. Se agachó y pudo ver, al final del pasillo, el más hermoso jardín que hubiera visto. Cuanto más añoró poder salir de ese salón sombrío y pasear entre aquellos y macizos de coloridas y flores, aquellas frescas fuentes. Pero como ni siquiera su cabeza pasaba por el hueco de la puerta, ¿y qué cupiera mi cabeza?, pensó la pobre de Alicia. No me serviría de mucho, sin los hombros. Ay, cómo quisiera poder plegarme a un telescopio. Podría hacerlo si tan solo supiera cómo empezar, porque verá usted, Alicia últimamente le habían pasado ya tantas cosas extrañas que empezaba a pensar que muy pocas cosas eran en verdad imposibles. No tenía ningún caso permanecer junto a la pequeña puerta, así que volvió a la mesa con la esperanza de encontrar alguna otra llave, o por lo menos un libro, con instrucciones para plegarse al igual que un telescopio. Esta vez halló sobre la mesa una botellita. De seguro no estaba aquí antes, se dijo Alicia. Alrededor del cuello, la botellita tenía una etiqueta de papel. En ella estaba escrita primorosamente con mayúsculas la palabra «bébeme». Bien, estaba eso de la botellita dijera «bébeme», pero la pequeña y lista Alicia no iba a hacer tal cosa así como así. No, primero veré si dice veneno. Por un lado, dijo. Y es que Alicia había leído muchas historias sobre niños que se habían quemado o que habían sido devorados por bestias salvajes y otras cosas desagradables, y todo por no leer el reverso de las botellitas que le habían enseñado sus amigos. Por ejemplo, que un atizador rojo vivo que te quema si lo sostienes por mucho tiempo en las manos, y que si haces un corte muy profundo con el cuchillo, por lo general sangrarás. Tampoco había olvidado que si bebes una botella marcada con la palabra veneno, es casi seguro que tarde o temprano te sentirás mal. Pero esta botella no decía veneno, así que Alicia se aventuró a probar el contenido. No lo encontró muy agradable. De hecho, sabía una mezcla de tarta de cereza, natilla, piña, pollo rostizado, chicloso, pan tostado con mantequilla, y se lo terminó de un solo sorbo. «¡Qué sensación más curiosa!», dijo Alicia. «Debo estar plegándome como un telescopio». Así era, en efecto. Ahora Alicia no medía más de 25 centímetros, y su cara se iluminó al pensar que había alcanzado el tamaño perfecto para pasar por la puertecilla que conducía al primoroso jardín. Antes de intentarlo, esperó unos minutos para ver si se encogía más, y aquello la hizo sentirse un poco nerviosa. «Pues bien, puede ocurrir que me consuma por completo como una vela», pensó. «Me pregunto cómo sería yo entonces», y trató de imaginar cómo era la llama de una vela después de apagarse, ya que no recordaba haber visto nunca algo así. Al cabo de un rato, vio que no ocurría nada más. Decidió encaminarse de una buena vez hacia el jardín.
Pero, ay, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta se dio cuenta que había olvidado la llavecita dorada sobre la mesa, y cuando volvió a buscarla descubrió que no podía alcanzarla, y la veía claramente a través del cristal, e hizo su mejor esfuerzo para escalar una de las patas de la mesa, pero la pata era demasiado resbalosa, y cuando Alicia se cansó de intentarlo, la pobrecita se sentó a llorar. «Basta ya, no tiene ningún caso llorar así», se dijo Alicia bruscamente. «Te aconsejo que dejes de hacerlo». Por lo general, Alicia se daba buenos consejos, aunque casi nunca los seguía, y reprendía las veces con dureza que le saltaban las lágrimas. Recordaba bien que cierta ocasión intentó darse una cachetada por haberse hecho trampa en un juego de croquet, y es que esta niña rara era muy afecta a fingir que era dos personas, pero ahora no servirá de nada disimular que soy dos personas, pensó. Pobre Alicia, ni siquiera queda suficiente de mí para ser una sola persona completa. Pero su mirada se posó sobre la cajita de cristal que estaba bajo la mesa. La abrió y encontró dentro un minúsculo pastel. En él se encontraba escrita la palabra bellamente con moras: «Cómeme». «Bien, lo comeré», dijo Alicia, «si esto me hace crecer. Podré alcanzar la llave y si me hace más pequeña, podré pasar debajo de la puerta. No importa qué suceda, de cualquier forma podré llegar hasta el hermoso jardín». Y se comió un pedacito del pastel diciendo ansiosa para sí: «¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde?». Mientras se colocaba la mano sobre la cabeza para comprobar en qué sentido caminaba y de qué tamaño, le sorprendió darse cuenta de que seguía midiendo lo mismo. Claro está que para eso habitualmente cuando uno come pastel, pero Alicia ya estaba tan dispuesta a experimentar cosas fuera de lo normal que le pareció de lo más aburrido y soso que la vida siguiera su curso normal. Así que puso las manos a la obra y de pronto devoró todo el pastel.